Bien, gracias por estar, Daniel Pereira, desde Argentina, un colega periodista, amigo de muy vieja data. Bueno, que como todos, prácticamente los migrantes hemos salido del país y sobre todo profesionales del periodismo, hemos salido del país por muchas circunstancias que no vamos a ventilar en este contacto que estamos haciendo con Daniel Pereira. Periodista de un canal TLN, también trabajó con Radio Caracas Televisión, fue corresponsal en la provincia del estado Zulia y bueno, una gran trayectoria también en la radio que ha tenido en Venezuela este colega y amigo. Y también a nivel profesional o personal, bueno, muchas han sido pues las experiencias y éxito que ha tenido también como coach, precisamente en emotividad, en emprendimiento, que ha tenido precisamente nuestro colega Daniel Pereira, que repetimos, está en Argentina. Saludos, Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, saludos Hugo, de verdad que un placer inmenso vernos las caras, aunque sea virtualmente. Nos conocemos desde hace muchos años y eso, obviamente hay ese feedback, esa cercanía como profesionales, como amigos, y me da un placer pues, compartir este contacto contigo y con tantas personas que siguen Globalízate Radio a escala mundial. Y bueno, acá preparados, ¿cómo va a terminar la situación en algunos países? En el caso de Argentina, donde me ubico, hay muchas expectativas, Hugo. Hay muchas expectativas porque, bueno, ya hoy es el confinamiento, el día número 32, creo. Sí, comenzamos el 20 de marzo. Ya llevamos 31, 32 días ya aislados. Prácticamente está en el mes. Sí. Bueno, ya hoy es lunes. La semana pasada comenzaron a reaperturar algunos servicios en Argentina, como los talleres mecánicos, algunos restaurantes por delivery, pequeños restaurantes pequeños, locales de comida bien pequeños. Comenzaron a aperturar la semana pasada. Hoy igual se estudia la posibilidad de que para el 27 de abril, es decir, el próximo lunes, que se reactive la economía progresivamente en Argentina, según se tiene establecido hasta el momento, pues comiencen a aperturarse los establecimientos como centros comerciales, pero con medidas muy estrictas de control. No va a haber la aglomeración de gente, van a entrar progresivamente 1, 2, 3 personas por momento con unas distancias establecidas, con barbijos. En los restaurantes se estudia, no es que es una información oficial, se estudia la posibilidad de que reabran con delivery, con servicio delivery, y que entren pocas personas, que se encuentren pocas personas dentro de los establecimientos, los trabajadores con medidas estrictas de control, por supuesto con los tapabocas, es decir, una serie de medidas que de verdad no va a ser igual pues, que antes en lo absoluto, y que van a ser medidas progresivas en la medida que el virus se vaya aplacando. Bien, Daniel, fíjate, ¿tú estás en qué parte de Argentina? Yo estoy en la capital, la República Argentina. Exactamente en la ciudad capital. Ok, fíjate, vamos a ver como una retrospectiva en torno precisamente a cómo Argentina se involucra en este caso de COVID-19. ¿Cuál fue el primer caso, si lo recuerdas? Y específicamente hasta este día, el gobierno y salud pública han dado ya un boletín oficial del número de casos que se han confirmado en este país. Sí, por ejemplo, aquí se comenzó a conocer el primer caso el 3 de marzo. Se conoció como 2, 3 casos, y ahí empezaron a encender las alarmas, pero no, sin embargo, eso fue muy leve, ¿no? Comenzaron a aparecer unos pocos casos, 4 casos los primeros días, 4 casos los primeros 10 días de marzo, y eso pues fue aumentando muy
ya en la segunda quincena de marzo, ya los casos comenzaron a subir significativamente, por lo que el gobierno tomó la decisión de establecer la cuarentena obligatoria a partir del 20 de marzo. Y eso, por supuesto, es una de las decisiones que más ha sido aplaudida, hasta si incluso organismos internacionales y por otros países, las medidas que ha tomado el gobierno argentino, porque han sido bien acertadas. Acá en Argentina, a pesar de que es un país con 45 millones de habitantes, pues aquí no llega ni siquiera a los 2.000 casos, no superan los 1.600 casos. Se ha mantenido el control de infectados, no ha subido tan significativamente como en comparación a Ecuador, que es alarmante, un país que tiene 17 millones de habitantes, y pues la gente lamentablemente se está muriendo en las calles, sobre todo en Guayaquil, que es el epicentro de la pandemia. En Ecuador, pues hablando de otros países con menor población como Chile, que Chile es el tercer país con más contagiados en Latinoamérica, pues Argentina se encuentra por debajo, ¿no? Igual que Colombia. Colombia es un país de 50 millones de habitantes, pues, y ha mantenido cierto control, ¿no? Sí. No digamos que no ha habido casos, pero se ha mantenido un control. Si hablamos de cantidad de habitantes por estos países, pues, en comparación a otros con menos habitantes, pues, los casos se ven en la más controlados, ¿no? Fíjate que en Colombia, y eso es importante. Estoy leyendo, están actualizando el boletín. Subió a 3.792 casos confirmados, Sí, de los cuales son 179 personas que han fallecido, pero el número, fíjense, el número de recuperados, son 711 recuperados. Argentina, según lo que estoy leyendo actualmente acá, son 2.839 casos, de los cuales 132 han fallecido. Hay fallecidos. Eso obviamente cada día aumenta significativamente, de 100, 150 casos, 200 casos por día. Uno te puede dar una cifra hoy, mañana son 200 más, porque estamos en un periodo de aumento progresivo. Y eso es por eso es que hoy, hasta el día de hoy, 20 de marzo, las medidas que está tomando el gobierno no van a ser, a lo mejor, probablemente no sean las mismas que tomen en una semana o en 6 días, porque dependiendo cómo la curva de casos se mantenga o se eleve, pues van a tomar decisiones. Por eso, aquí, como dijo el gobierno argentino, vamos día a día, vamos día a día. No hay que tomar decisiones adelantadas, porque ha sido un virus letal. Al principio, en mes de marzo, por ejemplo, por día a un aproximado de 50 casos, hoy por día están subiendo a 300, 400, en algunos países han habido hasta 1.500 muertos en las últimas 24 horas, como el caso de Estados Unidos, que es alarmante, es el epicentro mundial de infectados por coronavirus. Y es una situación que hay que llevar día a día, sin lugar a dudas. Fíjate, Daniel, una de las cosas bueno, que han sido muy importantes, que diferentes países y diferentes gobiernos han tomado sus propias medidas. Uno, que tienen unas medidas muy blandas en relación al toque de queda y a la cuarentena. Fíjense que hay zonas en los Estados Unidos y ciudades en los Estados Unidos donde la cuarentena y el toque de queda es voluntario. Es decir, las personas, si se quieren quedar en su casa, se quedan. Si no, no. Están trabajando normalmente y están haciendo su vida como si el virus no está en un amplio espectro en su zona. Pero fíjense una cosa y que nos ha llamado mucho la atención, es precisamente cómo la Organización Mundial de la Salud ha dado esas recomendaciones a los gobiernos, que son unas recomendaciones prácticamente a nivel global, pero que cada gobierno asume dependiendo también de la realidad que está viviendo en cada país. Momento. Fíjense que, por ejemplo, en Argentina hay pocos casos e inclusive hay provincias en Argentina donde no existe ningún caso de coronavirus. Esto
precisamente... Sí, eso es verdad lo que dice, ¿no? Hay casos, sobre todo en el sur, en los extremos, fíjate, son en el extremo norte, en el extremo sur. En los casos en Argentina se concentran más que todo en el centro geográfico del país. Estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando de Santa Fe, estamos hablando de Córdoba. ¿Cómo? Estamos hablando de más cantidad de personas y por supuesto que son las zonas, digamos, como que más turísticas. Sí, el corazón poblacional de Argentina en el centro, seguro. Y bueno, eso lo que tú dices, aunque es un mito que se decía en un principio, Hugo, que el virus vive en lugares con temperatura que bajen de los 26 grados, pero en el norte de Argentina eso no existe. En el norte de Argentina es la zona más caliente del país. Estamos hablando de temperaturas que superan los 30 grados y hay casos, pocos, pero los hay. E igual que en el sur. En el sur es la zona más gélida de Argentina. Temperaturas que hasta en verano superan, bajan, perdón, los 15 grados en verano, imagínate. También hay pocos casos, es decir, que eso es relativo. Yo creo que el aumento de casos de coronavirus está donde hay más gente, donde hay más población. Fíjate el caso de Nueva York, que es la capital del mundo, donde hay mayor cantidad de habitantes en cuanto a ciudad se refiere, es donde hay más infectados. En Argentina, en el corazón geográfico de Argentina, es donde hay más contagiados, como te dije, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, ¿ok? Son donde existe mayor número de casos, de casos de infectados, de personas infectadas con coronavirus. Y actualmente, pues, como bien lo decías, Hugo, la cantidad ha aumentado y significativamente en los últimos días, pues, oficial ya, unos 2.930 casos de infectados acá en Argentina. Mañana puede llegar a 3.400. Ojalá que no, pero por las medidas que está tomando el gobierno y que ha mantenido la línea no tan elevada como en otros países, pero así es esta pandemia. Día a día aumentan significativamente los casos. Lo importante es, como te comentaba, evaluar día a día. El gobierno argentino, liderado por Alberto Fernández, tiene un grupo de asesores que le han dicho, pues, mantener, aunque con cierta flexibilidad, la cuarentena en Argentina. Es decir, la semana que viene, eso es lo que se estudia, flexibilizar, no eliminarla, pero sí flexibilizar, sobre todo para que la economía paulatinamente se vaya reactivando. No, y es una recomendación que está haciendo precisamente la Organización Mundial de la Salud. La semana pasada hablaba el director de esta organización en conjunto con su segundo a bordo y mencionaba que aquellos países que vieran la posibilidad de restringir, de suavizar algunas medidas en torno a lo que es la cuarentena y por supuesto también algunos toques de queda que lo hagan paulatino, pero que no sea precisamente de una decisión de que ya hoy ya no vemos casos ni de nuevos casos, como tampoco de muerte, entonces ya mañana automáticamente todo el mundo que vaya a trabajar y todo el mundo que se active, no, sino que tiene que ser muy paulatino este proceso. Y también otra de las recomendaciones que da la Organización Mundial de la Salud es que si se va a tomar estas medidas, es que las personas que vayan a la calle precisamente tengan los guantes puestos e igualmente una mascarilla. Se habla inclusive de colocarse como especie de una pañoleta en la cabeza, precisamente para que, digamos, la contaminación tampoco llegue precisamente por esta vía. Mira, la población migrante en Argentina, la población migrante venezolana, ¿cómo está? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué feedback has podido tener tú con nuestros migrantes y refugiados venezolanos en Argentina? Sobre todo también en esta coyuntura que se está viviendo, porque no sé si es el caso de Argentina, pero Chile, Perú, Colombia, República Dominicana e igualmente otros países se han dado casos de, digamos, venezolanos que
ya no trabajan porque su campo de acción era la informalidad y debido a estas medidas han tenido que prácticamente guardarse en su casa y bueno, las consecuencias han sido realmente preocupantes. Fíjate, Hugo, acá en Argentina es un caso sui generis, ¿no? Argentina, afortunadamente, hay, el extranjero acá en Argentina es muy, es común, porque estamos hablando de un país de extranjeros, estamos hablando de un país cuyo los mismos argentinos vienen de padres extranjeros, de padres europeos, es decir, que la convivencia con el extranjero es muy común. Por lo tanto, hay ese respeto y ese respaldo. Acá en Venezuela, acá en Argentina, para los venezolanos, esa calidez se aumenta aún más porque el argentino ve con buenos ojos al venezolano, afortunadamente. Qué bueno. Aquí el venezolano es muy bien visto, es muy valorado, porque la mayoría de los venezolanos que han llegado acá a Argentina son profesionales, o si no es profesional, es laburador, como dicen acá, es cálido, es empático. Y el venezolano acá, en líneas generales, está bien, pues. Pero hay organizaciones de venezolanos, fundaciones bien consolidadas, bien estructuradas, que están haciendo un trabajo de hormiga para ayudar a asistir al venezolano más vulnerable, al venezolano en situación difícil. ¿Cómo cuál es? Obviamente. ¿Cómo? Nombra la... Sí, sí. Por ejemplo, está UVENAR, la Unión de Venezolanos en Argentina, está PROEAR, que está haciendo un trabajo bien bueno, bien interesante, que es profesionales venezolanos en Argentina, PROEAR. Hay una organización que se llama Consejeros Argentinos. Consejeros Argentinos es un grupo creado en Facebook, ustedes lo pueden buscar, es un grupo creado en Facebook por psicólogos argentinos en apoyo al migrante venezolano. Imagínense ustedes. Ese grupo que se llama Consejeros Argentinos está haciendo un trabajo de hormiga silencioso, pero contundente. Es un grupo que existe en Facebook y se reúnen eventualmente para asistir psicológicamente al migrante venezolano. Se llama Consejero Argentino, está haciendo un trabajo extraordinario. Entonces, el venezolano no está desasistido. También conozco de venezolanos con ciertas patologías que el gobierno argentino ha estado ayudando con medicamentos y asistencia médica gratuita. Imagínense ustedes. Qué bueno. Obviamente, no sé si es espacio venezolano, no creo que es para todo el extranjero que lo requiera, pero conozco de casos de venezolanos con patología, hipertensión, diabetes, que han sido asistidos gratuitamente por el gobierno argentino. Es decir, que la situación económica afecta a todo el mundo, en todas partes del mundo, por la situación de la pandemia. En el caso de Argentina, obviamente el venezolano que tenía un trabajo en negro, como le dicen acá, que no está devengando el día a día, se la está viendo afectada, pero no está desasistido. No está desasistido. De hecho, ¿qué medidas ha tomado, Daniel, por ejemplo, el gobierno argentino a través, por supuesto, de cada uno de sus ministerios y viceministerios para atender a la población migrante venezolana? Porque tú nos has pasado información a Globalízate Radio, a nuestra plataforma, indicando, por ejemplo, que médicos venezolanos fueron censados y llamados por el gobierno argentino para darle la oportunidad de ejercer su profesión en el país. Y no solamente, digamos, que sea en Buenos Aires, Córdoba o en alguna capital de alguna provincia, sino también que los han llevado al sur, los han llevado al norte, es decir, que lo están repartiendo para ofrecer, o en este caso, que el médico venezolano ofrezca realmente esos estudios profesionales que son muy buenos, ¿ok? Para atender a la población argentina. Bien, oportuna tu pregunta, Hugo, porque recientemente acá el déficit, por supuesto, por la situación de salud actual, el déficit profesional más que todo se centra en el área de la medicina. Recientemente se han insertado más de 200 enfermeros venezolanos al sistema de salud argentino para contrarrestar la situación de la pandemia en el país. Y obviamente esto habla a las caras el valor que le dan al profesional venezolano. Obviamente,
como te digo, en Argentina hay 45 millones de habitantes, hay diversos profesionales de calidad, pero los funcionarios o profesionales del área de la salud nunca están de más en un país. Y eso se ha evidenciado, no, eso se ha evidenciado notoriamente en los últimos días, sobre todo por esta situación de pandemia, que hasta países tan desarrollados como Italia, como España, se han visto diezmados ante esta situación, que han tenido que recurrir hasta profesionales de la salud extranjeros para paliar esta pandemia. Y Argentina pues ha aprovechado ese recurso humano, ese recurso médico, profesional, del área, cualquier trabajador de la salud, mano de obra extranjera, la han aprovechado muy inteligentemente. Entonces, eso es muy interesante acotar. En el caso de los enfermeros y los médicos, porque todos los países, lógicamente, tienen su rigor y su protocolo para afectar cualquier profesional de cualquier área. Tienen que cumplir los requisitos a través de cada una de migración, empezando, pero después comenzar a seguir una serie de pasos para poder ser aceptado como profesional, porque tienen que cumplir, por supuesto, una serie de requisitos. En el caso médico, porque lo conozco de Colombia, lo conozco de acá de República Dominicana, lo conozco en Chile, conozco los procesos también en Ecuador y sobre todo en los Estados Unidos igualmente, que el profesional de la medicina tiene que pasar por una rigurosidad, porque lógicamente está tratando con la vida, con la salud de personas. En este caso, en Argentina, tengo entendido que se han hecho varios exámenes, creo que son 2 o 3 exámenes nacionales, precisamente de profesionales. Han participado médicos y también profesionales de la enfermería en estos procesos, y han sido uno de los primeros calificados en el país. Esto habla muy bien precisamente de la preparación que tienen los venezolanos en materia de salud, y que está siendo aprovechado en este caso por la Argentina. Hay una asociación, tengo entendido, hay varias, de médicos venezolanos en Argentina. Sí, hay una asociación bien organizada, por cierto, muy bien organizada. De hecho, se llama Médicos Venezolanos en Argentina, Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, ASOMEVEAR, Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, muy bien organizados, que está apoyando a los migrantes venezolanos, a los médicos migrantes venezolanos en todo el territorio argentino. ¿Qué pasa? Que en las provincias más apartadas, más rurales, donde carecen de profesionales de la medicina argentinos, porque la situación radica aquí. Aquí hay digamos, una distribución poblacional bien desproporcionada. Aquí Argentina es un país inmenso. Después de Brasil, Argentina es el país más grande de Sudamérica, pero la población se concentra en el centro del país. Es decir, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, son las provincias más pobladas, pero el 70%, el 65% de la población argentina se concentra en Buenos Aires. Imagínense ustedes esto. Buenos Aires es un poco más grande que Uruguay. Buenos Aires es un poco más grande que Uruguay, y estamos hablando de 16 millones de habitantes. 16 millones de habitantes. Argentina tiene 45. Y estamos hablando de otras provincias que son grandes, no tan grandes como Buenos Aires, como la provincia de Buenos Aires, pero son muy grandes y tienen 1,5 millones de habitantes. Entonces, ¿qué pasa? Hay población desasistida. ¿Qué ha hecho el gobierno argentino? Ha utilizado, valga el término, de manera inteligente y muy favorable en este caso, para el migrante venezolano, los ha colocado en esas provincias para que asista a la población. ¿Okay? Y no conforme con esto, les ha brindado hasta viviendas, les ha brindado políticas económicas interesantes, hasta los han colocado en zonas muy rurales de la provincia de Buenos Aires para asistir. Beneficia al país, se benefician ellos y obviamente se aprovecha la mano de obra.
¿Cómo ha sido cómo ha sido la aceptación por parte de la población argentina, no solamente de los venezolanos profesionales en la medicina y profesionales en la salud, también en otro término, en otras profesiones actualmente que brindan sus servicios en la Argentina? Me dices que si hay celo profesional. ¿Cómo ha sido la aceptación, en este caso, la aceptación argentina, del nacional argentino, para con estos profesionales venezolanos? Abiertos, son abiertos. No existe, al menos de lo que yo haya visto, y si lo habrá, es un porcentaje muy ínfimo. Son abiertos. De hecho, hay médicos argentinos que captan médicos venezolanos. Empiezan a ver el potencial y los captan, hacen entrevistas, se reúnen con las asociaciones de médicos venezolanos, la Asociación de Médicos Venezolanos y también otra fundación que está haciendo un trabajo bien destacado, que es la Asociación de Enfermeros Venezolanos en Argentina, ASOENVEAR, Asociación de Enfermeros Venezolanos en Argentina, está haciendo un trabajo extraordinario y se han aliado con instituciones del gobierno para, digamos, promover el profesional venezolano en las distintas áreas. Y ha sido bien acogida, ha sido bien aceptada y respaldada por los propios argentinos, y de verdad que eso nos contenta mucho. Otra de las áreas que han sido aprovechadas es la de educadores venezolanos. Los educadores venezolanos. Hay educadores venezolanos acá que se han insertado significativamente a la educación argentina, han convalidado sus títulos y se han insertado a la labor de la educación en Argentina. Y eso, de verdad, a mí en lo particular me satisface enormemente, porque ven con muy buenos ojos al profesional venezolano. Hay que aprovechar el tiempo, Daniel. Fíjate, algo muy importante también que quisiera abordar en este contacto es precisamente lo que el gobierno argentino ha logrado con los migrantes y refugiados en este país, sobre todo con los venezolanos. ¿Cómo está? Claro, por este momento está paralizada la situación de los papeles y este tipo de cosas, pero realmente, brevemente, en este particular, ¿cómo ha sido precisamente el proceso, el protocolo que se ha llevado en función de esto, de la legalización de los venezolanos? De la legalización de documentos, me dices. Sí. Eso de verdad, aquí es un proceso tedioso. Tedioso en el sentido de que es lento, ¿ok? El proceso de legalización, cuando el extranjero llega, venezolano llega, o cualquier extranjero llega, comienza a tramitar su documento, ¿ok? Lo primero que recibe es la precaria. La precaria es un documento que certifica de que el documento, la solicitud del DNI del extranjero está en proceso, ¿ok? O sea, que no está de todo ilegal, su documentación está en proceso. Pero después que te da la precaria, a que te dan el DNI, se ha vuelto un proceso engorroso, tedioso, lento, ¿ok? Que eso ha generado ciertas trancas. Porque acá en Argentina, me dijo un venezolano cuando yo llegué hace 2 años acá, me dijo, aquí sin DNI no eres nadie, no existes. Sobre todo en lo laboral. Si tú no tienes DNI acá, o sea, cuesta mucho conseguir trabajo porque acá son muy rigurosos en eso. Sin embargo, acá en Argentina, las mujeres consiguen trabajo más rápido. Acá, Argentina, a pesar de que es un país con muchos casos de feminicidio, las leyes o el gobierno respalda mucho a la mujer. ¿Okay? Me está diciendo cada producción que me queda es 1 minuto en el contacto. Okay. Rápidamente, ¿hay venezolanos que han tenido COVID en Argentina? ¿Sabes de casos? Sí, de periodistas, por cierto. Hasta el momento he conocido de 2, 3 casos que me han comentado, pero he conocido de cerca el caso de un periodista, taxista, que trabajaba de Ezeiza, que es el aeropuerto, y hacía traslado. Trasladó en una oportunidad a italianos y franceses y se contagió.
Estoy siguiendo muy de cerca este caso para ver cómo ha estado evolucionando. Estuvo en cuidados intensivos, pero hasta ahorita no he tenido más información, pero lo he seguido de cerca. Este caso. En torno, ¿has visto o has conocido de retornados de Argentina hacia Venezuela? He conocido, no de retornados, bueno, de retornados recientes no. De retornados recientes no por la situación actual. Sí, por la situación actual no he conocido de casos, pero he conocido de personas que están buscando solicitud a la embajada venezolana. Es decir, hay aproximadamente unos más de 200 venezolanos que están buscando la posibilidad de gestionar una solicitud a la embajada para un retorno a Venezuela. Probablemente por su situación económica, probablemente por la parte económica que ha arrojado la pandemia acá y en cualquier parte del mundo. Ok, bueno Daniel, gracias por este contacto que hemos tenido acá contigo y por supuesto en una próxima oportunidad nuevamente nos estaremos conectando para conocer este y otros aspectos de la migración venezolana y los refugiados precisamente en el país argentino. Gracias por... Aunque estamos hablando, Hugo, de 134 decesos, que no es un número significativo, tan grande como en comparación con otros países, pero acá en Argentina 134 decesos, eso habla pues del control estricto. Esperemos que las cosas se mantengan así, que no aumente por el bienestar de todos los argentinos. Así que gracias, Hugo, por ese contacto tan especial. Bueno, gracias a ti, Daniel, y por supuesto, saludos a todos los venezolanos, allá a nuestros compatriotas en la Argentina. Ánimo, fuerza y fe, y a seguir luchando. Éxito a ustedes con Globalízate. Así es, gracias.